rápidamente, digamos, va siendo exponencial y nos vamos como acostumbrando. Son distintos hechos de distinta magnitud, distinto origen, pero el clima está caldeado y no sé si lo estamos viendo. ¿Desde el gobierno se percibe esto? Sí, por supuesto que sí, y con mucha preocupación. Y creo, yo escuchándote, pensando que nosotros ciertos temas tenemos que tomarlos como política de Estado. Este tema de violencia es un tema que nos preocupa a todos, por supuesto, desde esta de Rosario hasta la que planteaste vos respecto de Clarín, que es gravísima desde todas las perspectivas. Lo que nos parece es que esto hay que tomarlo como una política de Estado, no hacer una bandera partidaria. Recién hablábamos de un intendente de una fuerza, de Cambiemos, un gobernador de otra fuerza. Las dos fuerzas políticas tienen el mismo problema y hay que tratar de, insisto, no hacer especulaciones electorales al respecto, ninguna que tenga que ver con la cuestión partidaria, y abordarla entre todos. Y la violencia es, seguramente, conjunto con la pobreza, quizás, dos de los principales problemas que hay que abordar de esa manera. Sí, en conjunto deben estar rankeando, ¿no? Porque no sé, digamos, si claramente en pandemia las cifras habían bajado, creo que por razones obvias estamos prácticamente, bueno, no todas las cifras, las de violencia doméstica no, pero estamos prácticamente todos guardados. Pasada un poco la pandemia, lo peor de la pandemia, las encuestas marcaban que las principales preocupaciones en los centros urbanos, sobre todo, era seguridad y la pobreza, ¿no? La situación económica. Y en ese punto, justo hoy, la capital de Rosario publicaba un estudio que hizo la Federación Universitaria de Rosario, donde le preguntaron a los rosarinos, a los jóvenes que estudian, su ingreso. 80% de los que trabajan y estudian tienen un salario menor al salario mínimo, 29.000 pesos. Y la pregunta que me animo a hacerle con tu conocimiento de la educación es si hay una conexión entre que la salida laboral sea precaria y de bajos ingresos para los estudiantes y que de golpe crezcan, no sé, actividades ilícitas que muchas veces los pueden, no sé si tentar o terminar captando. Es muy buena pregunta. Si vos mirás las estadísticas de la Argentina, el boom, digamos, el momento en que aumentó más la violencia en la Argentina fue la crisis del 2000-2001 y nunca pudimos volver atrás en cuanto a las estadísticas. Ese momento es un salto enorme respecto del tema de la violencia, respecto del tema de la criminalidad y también seguramente del tema de la droga. Y a Argentina le costó mucho volver atrás después de haber llegado a un momento donde teníamos 2 de cada 3 chicos pobres en Argentina. Recordemos que en el 2001 las cifras eran 2 de cada 3 chicos pobres y teníamos 1 de cada 4 argentinos sin trabajo. Vos hablabas recién de la violencia doméstica. Bueno, la violencia que genera que el jefe o jefa de la familia no tenga trabajo es enorme, ¿sí? Y en este sentido, lo que hay que hacer es no justificar la violencia porque ocurre eso. No, porque también uno tiene el riesgo, bueno, ¿qué querés que están viviendo muy mal, no tienen otro remedio? No, la sociedad tiene que responder al tema de la pobreza, tiene que responder al tema del trabajo, pero al mismo tiempo tiene que ser muy dura respecto del tema de la criminalidad. La pobreza, digo, le pregunto a los dos a partir de lo que te preguntaba Jairo, porque pensando en el caso, para ir a un caso bien conocido, el caso de Lucas, no todos los que salieron desde el mismo lugar donde salieron los asesinos de Lucas, salieron a matar, salieron a chorear, salieron... En general, la gran mayoría de la gente no lo hace, no porque si no parecería que sos pobre, no te alcanza a salir de caño. Y la verdad que no es, digamos, lineal eso. Por eso le decía que no hay que acostumbrarse a esa idea. Ahora, cuando vos mirás la estadística, ocurre esa situación. Argentina tiene un salto, todos los sociólogos lo sabemos, que hay un salto en la criminalidad. Hay más violencia porque hay más pobreza. Hubo un salto en la Argentina y cuesta mucho bajar esa situación. Y por supuesto, no hay que vincular una cuestión a la otra linealmente. Ahora, seguramente que las sociedades donde hay menos pobreza, las sociedades donde están más integradas, donde vos tenés más cohesión social y el trabajo y la familia son los principales integradores, la violencia social, no estoy hablando solo de la criminalidad, es mucho menor. No, y además debe haber una cuestión particular con Rosario, cuando uno escucha al fiscal que investiga a los monos y te dice que él en la causa tiene información de que un chico en una moto disparando le cuesta al narco entre 5 y 20 lucas, es decir, que hay alguien que le paga entre 5 a 20 lucas según a dónde tenga que ir a tirar, compite como eventual salida laboral concreta para alguien, está bien, que esté dispuesto a hacerlo, no, Jairo, pero es parte de una situación. Que cualquiera está dispuesto a salir a pero claramente algo pasa en lugares como Rosario, donde todo el tiempo tenés noticias de motos y balas. Sí, de sicarios y cómo es el mercado de los sicarios en Rosario, digo, y que todo eso... También hay que decirlo, tal vez no lo puede decir acá el ministro, pero lo podemos decir nosotros, está
de alguna manera con un guiño, con una cobertura institucional en todos estos años. ¿Qué estoy diciendo? La policía de la provincia de Santa Fe ha sido descabezada en múltiples ocasiones. Los jefes antidrogas, antinarcotráfico de la provincia de Santa Fe han sido descabezados por sus vínculos con el narcotráfico. Es decir, también hay un tema institucional en donde esto que vos decís tienta a los jóvenes que ganan poco, tienta a una amplia gama de personajes que estarían también para cuidarnos y que no lo hacen porque hay mucha guita corriendo ahí, mucha guita, y en algunos casos, como era la frase de la película El Padrino, es o aceptás o bala, o haces eso o te matan. Sí, pero entonces es complejo el tema. Sí, es no complejo. es solo la pobreza. Digo, soy cuidadosa con esa línea, digamos, donde está la opción, digamos, y no necesariamente el hecho de quedarte sin laburo hace que salgas a afanar. Ahora, vos decías, Daniel, que miran, digamos, ¿Fue algo de lo que escucharon en estas últimas elecciones? Sí, por supuesto. Cuando vos bajas a los barrios, cuando estás en en el conurbano y que no había respuestas suficientes. Yo creo que cuando, fundamentalmente, después de lo que fueron las PASO, el presidente dice, está claro que si no nos votaron, no hay que echarle la culpa a los que no nos votaron, sino escuchar cuáles son las razones por las cuales no nos votaron. Y me parece que ahí se comienza a revertir ciertas miradas del gobierno. Tuvo que ver con esta idea de escuchar más cerca. Hubo una cierta comodidad, incluso porque por Zoom o atrás de la computadora uno se acostumbra quizás a gobernar a la distancia. Me parece que ayudó mucho esa idea de salir, de estar mucho más cerca de donde están los problemas. Y realmente nuestra gente hoy está sufriendo. Hoy, no es que sufría hace 10 días. Hoy todavía tenemos condiciones que la doble crisis, uno la crisis económica anterior y después la crisis de la pandemia, nos generaron ahora con indicadores que hoy justamente conocimos, muchos indicadores que muestran que la economía se recuperó a niveles superiores al 19 y me parece que ese es el camino a seguir y que uno aspira. A mí me tocó gobernar, acordate, en el 2003, asumí con Néstor en esta circunstancia que te decía, donde no había clases, 2 de cada 3 chicos eran pobres y donde había más desocupados que votos. Nosotros habíamos sacado con Néstor 22% de los votos, había 25% de desocupados. Y fue el trabajo lo que hizo recuperar a la Argentina. Digamos, cuando vos mirás a ver cómo se bajó la desocupación al 7%, es decir, un tercio de lo que había, lo que te das cuenta es que, sin lugar a dudas, el trabajo es el integrador. Había familias enteras en aquel momento, ¿te acordás?, que no vivían la rutina de un padre levantarse para ir a trabajar, donde eso había desaparecido, que era la tradición más importante de la Argentina. Bueno, creo que hoy tenemos el mismo desafío. Ahora, ¿tuvieron que perder, digamos, o tuvieron que pasar por la cachetada de las PASO para reaccionar y entender después de cuánto llevan de gestión con pandemia? Porque parece por momentos donde el gobierno pide que le descuenten, ¿no? Y no claramente no funciona, así que le descuenten el tiempo de pandemia o que se lo sumen a la gestión. Pero ¿fue necesario eso? Digo, ¿tan lejos estaban de lo que la gente necesitaba, reclamaba, pedía? No, digo, para salir a escucharlos. Te voy a decir lo que dicen las investigaciones que nosotros hicimos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o investigaciones sociales que evaluaron, que la verdad que yo las leí después, asumí en el Ministerio después justamente de las PASO, pero que había dos miradas. Primero, el Estado había estado presente, no había gente que se había quedado sin salud, no había gente que no había tenido un ingreso ni que había tenido alimentación, pero las investigaciones que hicimos mostraban que la alimentación era deficiente y que los recursos no alcanzaban para llegar a fin de mes y que a pesar de que había habido salud, la gente se sentía desprotegida. Entonces, el tema de que estaba presente pero que era insuficiente fue la explicación de por qué no hubo una eclosión social como hubo en otros países, pero que al mismo tiempo no acompañó con el voto. Yo creo que esa mirada es la que nos tiene que hacer hoy en día ver las asignaturas pendientes. Hemos escuchado a ministros, ministras, intendentes del oficialismo decir esto: salimos a la calle, salimos a escuchar, salimos a hacer lo que no habíamos hecho antes. Me sorprende eso, como la necesidad de levantarse después de una cachetada. Digo, sí, porque vos pensás que la gente va a evaluar la mitad del Estado presente. Y la verdad es que no tuvimos dimensión del drama que se estaba viviendo, por ejemplo, por esto no llegar a fin de mes. Vos tomaste un tema que nuestras investigaciones mostraron que es central, el tema de la violencia doméstica. Y cómo las mujeres son las que más sufrieron el tema de la pandemia. Te lo voy a llevar a un extremo. Sí. En las revistas de ciencia internacionales, esas que uno lee, Nature,
Lancet, todas esas, las mujeres bajaron un 20% de la publicación y no los hombres. Entonces, hasta el nivel más alto, hasta las mujeres que se dedican a la ciencia y tienen buenas condiciones sociales, uno imagina, en el mundo, fueron también en el mundo las que más castigadas por la pandemia. Y en la vida cotidiana... Tenían y que en los ocuparse de sectores, los chicos, de sentarse en los exactamente. Zoom, de hacer... Pero contámelo. Sí, bueno, claro. claro, ahora cuando uno lo mira dice, claro, era así, pero también como señalabas vos recién, la violencia se trasladó dentro de la familia. Ahora, sí, Daniel, adentro de puertas adentro. Y estos son temas donde genera, yo creo que era un nivel de malestar, que uno lo ve mucho en los adolescentes hoy, ese nivel de malestar. Bueno, yo tengo una hija que empezó las clases en la Universidad de San Martín, en el momento en que empezó la pandemia. Acaba de aprobar segundo año sin ir prácticamente a la facultad. Imagínate lo que es vivir ese momento, que es el mejor momento de tu vida, que tras de la facultad justamente podés hacer lo que querés y te encontrás con que tenés que estar con los que no querés, quizás con tu familia. ¿Aprobados esos 2 años? Sí, aprobados esos 2 años. Daniel, aprovecho que vos fuiste ministro de Néstor Kirchner y ahora entraste después de las PASO. ¿Hay algo, tanto en los militantes del espacio de ustedes como en el propio gobierno, de pensar que podían ir a una rápida situación similar al crecimiento de la época de Néstor Kirchner y de golpe se dan cuenta o se tienen que resignar de que la situación es otra? No sé, cuando la economía empieza a crecer con Néstor Kirchner, tenías China, tenías plata en el Banco Central, pero el salario mínimo compraba 70 kilos de asado y ahora compras 30 y está viendo si peleas para que no compre 25 y comprar 35 kilos de asado. El que los votó, ¿esperaba ir rápidamente a esa idea? Ustedes tienen que salir a decirle, mirá que no hay un mango, no hay una salida fácil, ahora rebotamos de la pandemia al 10% de crecimiento, pero el año que viene hay que hablar con el fondo. ¿Se están dando cuenta de que no era tan fácil llenar la heladera y el militante también? No era fácil en el 2003. Nosotros, bueno, pero yo no después empezó a caminar gobierno, y aceleró. Pero mira, yo, digamos, empezaba de la democracia en el 1983 y cada gobierno dejaba el país un poquito peor de lo que lo encontró. La hiperinflación de Alfonsín, la hiperdesocupación de Menem, la crisis de la Alianza. Es decir, siempre estábamos un poco peor. Néstor es el primero que logra ir a contramano de lo que se esperaba de él. Nadie esperaba una renegociación de la deuda porque no habían existido. Nadie esperaba salir del Fondo Monetario porque hasta ese momento ningún país lo había hecho. Una semana antes lo hizo Brasil, justamente Lula. Es decir, las medidas que tomó Néstor eran en realidad en contra de lo que el sentido común decía, ¿no? Y en contra de lo que se había practicado en los 90, que fue lo que en general se llama el consenso de Washington, sí, que eran las medidas de reducción del Estado y privatización. Ahora bien, Néstor logró 4 o 5 años, los primeros, lo que se llama tasas chinas, tuvimos crecimiento de 7, 8, 9% durante esos años, por tener una apuesta muy fuerte al salario y al mercado interno. Nosotros creemos que ese es el sector más dinámico de la economía. Y porque las condiciones te lo permitían, ¿no? Venías de la devaluación y el ajuste que había hecho Duhalde con Remes y agarrabas el momento de mayor expansión. Perdón, pero está bien, pero sí, podría seguir. No, también claro, uno podría haberlo dicho de antes. No le resto mérito, digo el contexto que hoy no lo tiene. Hoy está todo muy justito. Hoy tenemos un contexto donde lo que tiene que ser similar es las políticas hacia dónde vos apuntás. Yo creo que el problema central, y que lo tuvimos en el 2015, y hay que reconocerlo, que fueron las limitaciones que tuvimos al crecimiento, tienen que ver con una matriz productiva que sigue siendo excesivamente primaria en la Argentina, y que nosotros le tenemos que agregar valor. Ese es el trabajo de mi ministerio, por ejemplo, agregarle valor a la producción primaria. Si nosotros solo exportamos productos primarios, vamos a tener la crisis cíclica. Argentina tiene una política pendular y no deja de tenerla, y no podemos salir de las crisis, sea el gobierno que fuere, porque cíclicamente nos vuelven a ocurrir los mismos problemas. Si no cambiamos a un país industrial, a un país donde el trabajo sea el que genera la capacidad de agregar valor y donde vos le agregues ciencia y tecnología e innovación. Pero lo que te diría es, entonces, los que están con ustedes hoy dentro del gobierno y los apoyan afuera del gobierno, tienen que tener más paciencia que en otra época. Tienen que tener la misma paciencia que tuvieron siempre, porque los pueblos siempre fueron pacientes, pero tienen que saber que... Bueno, en las urnas le dijeron no tengo tanta paciencia. Sí, exactamente. Claramente. Pero lo que se trata es no indignarse con eso, aceptarlo, si hubiera sido antes hubiera sido mejor, aceptar de que se reconoce eso y poder recomponer. Tenemos 2 años de gobierno. Si en los 2 años de gobierno aprendimos con estos que nos mostraron de que hay que mirar mucho más abajo, que hay que estar mucho más cerca de la gente que sufre, de los dramas que tiene nuestra gente, de los jóvenes, de apostarle más a la educación, a la ciencia y la tecnología, si nosotros aprendimos eso, seguramente en 2 años vamos a ser premiados con el voto y el país va a estar mucho mejor. Ahora digo, sí, ¿qué votó la gente en el 2019? No necesariamente nos votó a nosotros, votó un castigo
a un gobierno que no estaba resolviendo, que no le había resuelto los problemas que en el 2015 pensó que le iba a resolver. A nosotros nos dio otro mensaje. Nos dijo, bueno, ustedes tampoco están resolviendo los problemas todavía. Es verdad, atendieron el tema de la pandemia, atendieron los temas de mayor necesidad, pero necesitamos mucho más. Bueno, ahí está, yo creo, el trabajo de estos años. Si somos capaces de generar las condiciones para que haya crecimiento y que el crecimiento no sea cualquier crecimiento como el de los 90, que crece y solamente una élite puede acceder a los beneficios de ese crecimiento, sino que se distribuyen entre las grandes mayorías, yo creo que vamos a tener un 2023 realmente distinto, con un país mucho mejor, y se votará eso. Ahora, ¿queremos que ese rumbo siga o no? Daniel, él hablaba de las condiciones, y acá quiero que entre Javi también, digo, él hablaba de las condiciones, digamos, del mundo, en el momento donde asumen con Néstor Kirchner, pero también lo cierto es que vos hablás de una proyección similar, pero tengamos en cuenta, por lo menos quiero tu opinión, y yo voy a dar la mía, y no estoy, me decían hoy un amigo del presidente de la Nación, estás muy antialbertista. No, estoy planteando una situación. Antes de la pregunta. Aclaro, no me disculpo, simplemente digo, Néstor Kirchner no era Alberto Fernández. Sí, pero Alberto Fernández era el jefe de gabinete que cuando decidías algo en las conversaciones, muchas veces me tocó como ministro, ser los tres y discutir, y por ejemplo, la ley de financiamiento de la educación, los grandes cambios que hicimos, la ley de educación técnica, acordémonos que la educación técnica estaba prohibida en aquel momento, la ley de educación nacional, la ley de educación sexual, fueron todas de aquella época y mucha decisión de parte del presidente y el jefe de gabinete. ¿Un mejor jefe de gabinete teniendo las espaldas de Néstor Kirchner que lo que es como presidente? Bueno, sabes que en la política ficción, ¿qué hubiera pasado de otra manera? Es difícil saber. Pero lo veo, Alberto, la verdad es que lo veo muy decidido. Pero no es política ficción. Vos lo viste como jefe de gabinete, sí, y muchos le reconocen el trabajo como jefe de gabinete, y lo estamos viendo como presidente de la Nación. Sí, lo veo un presidente muy decidido, que retoma el compromiso que en el 19 hizo con el pueblo, que significó casi el 50% de los votos, y que realmente está decidido a llevar estos 2 años adelante, y por supuesto mucho esfuerzo, mucho trabajo, trabajar 20 horas por día, matarse porque realmente nuestra gente lo necesita y no podemos hacer otra cosa. Y tener, perdóname, lo último que te quiero decir, porque yo creo que esa es la diferencia. Yo creo que nosotros tenemos que madurar en ciertos temas como país, tratar de, entre comillas, saltar por encima de la grieta y tener ciertas políticas de Estado, porque las políticas en serio, las de educación, las de ciencia y tecnología, las que generan trabajo, las que generan innovación, no se resuelven de un día para el otro. Entonces habría que tener un núcleo de compromisos básicos, respecto de los cuales, vos lo ves en otros países, se puede avanzar en un mismo camino y que no tengamos que volver a empezar eternamente porque realmente no tenemos ningún destino. Daniel, pero el problema de esos consensos básicos es que muchas veces no los tiene ni el propio oficialismo, porque entre las condiciones económicas y sociales que planteaba Jairo de diferencia con el gobierno de Néstor Kirchner, donde vos eras ministro de Educación, y con donde ahora sos ministro de Ciencia y Técnica, también es que ahora hay una coalición de gobierno que no se pone de acuerdo en ciertos temas básicos. Y Alberto Fernández, como presidente de esa coalición, y Cristina Fernández de Kirchner, como vicepresidenta y accionista originaria de esa coalición, no se ponen muchas veces de acuerdo. Entonces, también es difícil para un gobierno no ganar elecciones en esa situación, porque han ganado elecciones del 2019, como ahora las han perdido las legislativas, pero para gestionar es más complicado, porque en el 2003 vos lo tenías a Néstor Kirchner y si no te gustaba te ibas. Lo tenías a Alberto Fernández, jefe de gabinete, si no te gustaba te ibas. Acá estás vos en un gabinete, no te lo tengo que explicar yo, en donde alguien es del palo del presidente, alguien es del palo de la vicepresidenta, tiene un secretario o una secretaria que es de otro palo. Bueno, de hecho él entra en el medio de ese... En el medio, no te olvides, alguien de masa, digo, tenés como... Claro, alguien de los gobernadores, Mansur, que llega como jefe de gabinete, traído por... bueno. Digo, es difícil gestionar así en una situación incendiaria como la que estamos. Primero, un pequeño recuerdo. Sí. Nosotros ganamos con el 22% de los votos, Sí, no teníamos correcto. ni un décimo de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores. Y la primera elección, la que acá contabilizaríamos con la de 2021, fue, recuerdo, la de 2005. En el 2005, ¿quiénes se enfrentaron? Cristina y Chiche Duhalde. En la provincia de Buenos Aires, es decir, en la madre de todas las batallas, tampoco había una sola mirada. Y el gabinete, muchos venían del gobierno de Duhalde, recordemos que mantuvieron, los conocemos, y otros fueron nuevos. Entonces, que es verdad que es una coalición, es verdad que la coalición puede tener miradas diferentes y perspectivas diferentes, pero el tema es el rumbo.
las perspectivas diferentes y las miradas diferentes son respecto de la velocidad en la que avanzás, en los matices, en las personalidades. Pero el rumbo es uno, el rumbo es crecer y distribuir. El rumbo es pensar en los que más necesitan. El rumbo tiene que ver con tener decisiones soberanas como país. El rumbo tiene que ver con favorecer, principalmente a través de la política, la distribución de la riqueza. Hay algunos que dicen esto hay que hacerlo de hoy para mañana y otros que dicen no, mira, esto es un proceso. Pero el rumbo no hay discusión. Y la pregunta mía sería a continuación, ¿fue distinto el gobierno? No había, el gobierno de Macri no era una coalición, era esencialmente una coalición donde había un partido tradicional, que es el radicalismo, que decía que los Pero otros no lo sentaron eran... ni a la mesa, ni un café le dieron. A vos tampoco te Pero hoy un café, me mismo, acabo de dar cuenta. tampoco sí. No. Perdón. La próxima. Disculpe, la próxima. Dale. La más agresión fue empezar a hablar de San Lorenzo, cuando apenas se Estados Unidos. es un desastre. Qué golpe bajo. En un momento difícil. Pero, insisto sobre este tema. Ah, Todos pero no los puedes gobiernos, comparar el poder, gobiernos No. monocordes no existen y aparte... Bueno, Daniel, Macri era el dueño de los Daniel. votos. Acá, la diferencia central es que Macri era el presidente y la gente lo había votado a Macri. Acá el presidente es Alberto, que llega Pero los designado radicales por 5 Cristina. minutos y después salieron Además. a putear que ni siquiera les atendía el teléfono. Pero chicos. leo ahora todos los días lo que dicen los radicales de Está bien, pero- PRO y lo que dice el PRO de los Pero, radicales. Daniel, vos marca- Y también en la gestión, esa discusión, no hablemos de las cosas que decía Lilita de Macri. Pero el Digo, poder lo está tenía, claro. el poder lo tenía Mauricio Hoy, Macri. y Acá me hay una parece cuestión que originaria donde no se sabe si el no poder hay lo tiene caso- quien designó a su compañero de fórmula, Te digamos. preguntaría qué gobierno en el mundo conoces que no sea parte de una coalición. Que el gobierno, para conseguir una mayoría, que necesitas más del 50%, más en un país con balotaje, vos no tengas una coalición. Y que en la coalición haya perspectivas, miradas, que sean complementarias, distintas. Y es saludable que eso Bueno, pero sea Daniel, así. ¿cuántos países hay donde la vicepresidenta postula en un tuit al que va a ser el presidente? Le pido Bueno, a Alberto es una Fernández que... característica Esa es una particular particularidad. nuestra, porque en general no existe esa, yo te diga, grandeza para colocar un presidente sabiendo que quizás quien tenía más votos era la vicepresidenta. Acá existió esa posibilidad porque quedó claro que no se podía gobernar con una parte sola. Y entonces se convocó, mismo Massa o por supuesto Alberto, a otros sectores que permitieron generar la mayoría que le da fuerza al gobierno para cambiar. Y me parece que esa transformación, ese cambio que necesita la Argentina respecto del modelo que, digámoslo, no me garantiza que haya un presidente que tuvo los votos, porque durante 4 años sin pandemia, 3, la Argentina decreció. Es decir, que la Argentina que nos dejó Macri era Argentina mucho más chica que la que recibió. Nosotros ya estamos en el mismo nivel del 2019 y en muchos temas, en el industrial, por ejemplo, mucho más. Pero está claro que lo que hizo Macri, sea él solo presidente con coalición, un solo partido, fue destruir la Argentina, porque aumentó la desocupación, aumentó la pobreza. Yo paso revista y no encuentro un solo indicador, y les pido a ustedes que me digan un indicador positivo. Más inflación. No hubo absolutamente ningún indicador positivo de esos 4 años, aparentemente de un gobierno que, según dicen ustedes, no había una coalición, sino que era monocorde. Peor todavía, me parece que haya perfiles distintos, que haya perspectivas distintas, personalidades distintas y hasta velocidades distintas, es saludable para un gobierno. Y me parece que, y aún en el cambio del gabinete, esa multiplicidad de miradas sigue presente y es bueno, porque el peronismo históricamente fue así. El peronismo fue históricamente un frente social con miradas complementarias. Ahora quiero que nos cuentes en un ratito cómo es este gabinete, digamos, post recuperación, la plaza, no sé si es un gabinete enviagrado o no. Bueno, yo pensé que iba a decir No, empoderado. Enviagrado no está el gabinete enviagrado, no, bueno, No sé, vigorito. ese sí como medio- Porque hay mucho Un varón. gabinete demasiado joven, parece. Claro. No, bueno, pero pobre firme. Hoy tengo un día. No, pero digo, ¿cómo es entrar a un gabinete donde venía un presidente derrotado, golpeado, perdón, No, chicos, no, adelante. es que me imaginé el derrotado, gabinete golpeado, prácticamente sin ningún tipo de autoridad, para esto donde parece ser casi un resurgimiento del albertismo? Ahora quiero que me lo cuentes, pero hablando de las distintas miradas, hay distintas miradas en términos económicos. Sí, la verdad que sí, y se picó, como se podría decir el título, entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y alguien que depende de él, pero que llegó un poquito después que Daniel Filmus a la Secretaría de Comercio Interior, y es Roberto Feletti, el hombre que lanzó el congelamiento de precios de la canasta de 1.400 productos, después se ocupó de los medicamentos y ahora están mirando la carne, que después de haber estado más tranquila un par de meses tras el cupo de esas exportaciones, empezó a subir 8% en promedio en el último mes, Luca 200 el kilo de asado en cualquier carnicería de barrio, así como te lo digo,
por más de que hay mediciones del INDEC en 600 y pico, Luca 200 el asado. Aparece esta declaración de Roberto Feletti del domingo en página 12. Si queremos asegurar carne, pollo y pan y leche, tenemos que desvincular los precios internos de los internacionales. ¿Qué está diciendo? Hay que analizar si no hay que ponerle retenciones, por ejemplo, a la carne y a otros productos que exportamos, y eso tira el precio interno para arriba. Lo dice un secretario de Estado, que se puede llegar a aumentar las retenciones, una decisión que es del presidente, hablada con un ministro del área, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, o eventualmente el ministro de Desarrollo Productivo. Esa declaración del domingo en página 12 de Roberto Feletti hizo arder Troya. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, otro de los que llegó en la camada pospaso junto con Daniel Filmus, y con mucha trayectoria de charlar con las entidades agropecuarias, y que hay que decir, había sido, por lo menos atribuido que había aplacado los ánimos del campo cuando llegó, porque lo conocen mucho, se lo quería comer crudo a Feletti, pero crudo. Hubo discusiones subidas de tono, en tono de cómo se te ocurre decir una cosa así. Esas medidas o se toman o no se toman. Nos las anunciás, porque eventualmente, ¿qué pasa? El que va a exportar anota antes posibles exportaciones para ahorrarse eventualmente si le suben los impuestos. Generar reacciones económicas que no son gratis. Le dijo en otras palabras Julián Domínguez, el ministro de Agricultura. Y hoy en radio, el propio Matías Culfas habló en Radio La Red con Luis Novarecio y le hizo un correctivo en vivo y en directo, si tenés ahí la frase, de Matías Culfas a su hombre que está debajo de él en el organigrama, pero que había hablado de más. ¿Qué dijo? Pensar en voz alta no es lo más apropiado. De ninguna manera hay decisión tomada y lo que se está haciendo es analizar diferentes alternativas, y replicó esta idea de que haya dicho lo que eventualmente podría ser una suba de retenciones. Esto fue lo que dijo en público. Un poco más duro fue la comunicación telefónica que tuvo con el propio Feletti, que hay que decirlo, está en la Secretaría de Comercio Interior, pero es un tipo que desde sus publicaciones académicas cuestionaba toda la política económica del gobierno. Estas discusiones, digo, teniéndolo a Filmus acá, no son discusiones que hay que tomar, digamos, puertas adentro, teniendo en cuenta lo que generan, en este caso, en el impacto en la exportación, pero lo que generan en toda la sociedad, ver que no se están poniendo de acuerdo, que discuten, que se salen a corregir y hablar por los medios, y no lo vimos solamente acá. Es algo más que matices esto, es lo que decíamos antes. Claro. Digo, Matías Culfas es el jefe directo en el organigrama de Feletti, pero a Feletti lo puso ahí Cristina Fernández de Kirchner, y él reporta a Cristina Fernández de Kirchner. Matías Culfas reporta al presidente de la Nación. Así es difícil, Filmus. No, se van a tomar las medidas que se consideren necesarias tomar, y me parece muy bien que se tomen, y lo va a decidir el equipo económico. Yo la verdad que desconozco ese debate. Sí, estuve hoy almorzando pero no son señales que desconciertan con Guzmán eso, y estuve varias horas con Guzmán hoy discutiendo temas que hacen al mediano y largo plazo en la política económica, y lo vi muy optimista respecto de lo que va a ocurrir. Y es verdad, hay una cuestión que es verdad, que si los precios internacionales impactan en los precios locales, que pasa en todo el mundo, eso golpea principalmente a los sectores más necesitados, eso está claro, y que las políticas que va a tomar, por supuesto, el ministro Culfas, van a ser las políticas, sí. Que esto se discuta públicamente, de esta manera, en una radio. Bueno, da la impresión que a una parte del gabinete no le gusta. No, bueno, está bien, pero digo, no parece no te da mucha seguridad, ¿no? Donde ves que están discutiendo, parece la famosa del avión, y están discutiendo el piloto y el copiloto. No sé, cerrar la puerta, discutan solo, no me muestren. Estoy seguro que las medidas que se van a tomar son las medidas que correspondan para tratar de defender la capacidad de consumo de los sectores más golpeados cuando los precios internacionales suben de una manera que todos nosotros cuando vamos a comprar... el de Feletti, las de... No, porque no hago eso. Sería inapropiado que opine sobre una política que no me toca a mí hacer. Como para mí me parecería inapropiado que alguien opine sobre la política, en este caso científico-tecnológica del país, sin tener en cuenta la política del ministro. ¿Y con Cristina Kirchner hablas? Porque ahora quiero que Jaime me cuente, hace tiempo que no se la escucha, ¿no? En momentos bastante clave además, porque en unos días se va a definir el tema Otesur y los... No se la escucha. Solo retuiteó los mensajes de la Cámpora respecto de Clarín, esa fue su actividad en redes sociales. ¿Vos hablás? ¿Vos tenés diálogo? No, la vi por supuesto en el acto de Merlo, donde estuvimos todos. El cierre de la campaña. Exactamente, en el cierre de la campaña, no, después nunca más... ¿Tenés más chat con Alberto que chat con Cristina? Él lo mide en el chatómetro, ¿viste? ¿Con quién tiene la chat? verdad que tengo poco chat.
poco... Sos hombre de poco chat. Sí, sí, no, voy y hablo y conversamos, por supuesto. Especialmente con Alberto, que aparte tengo una relación personal y la verdad que lo veo en un momento muy firme, muy decidido. Y yo creo que esto mismo que decís vos, que todos aprendimos y la elección como siempre la da el pueblo, nos sirvió. Y lo digo en serio, no estoy diciendo que... Porque vos lo notaste vos, lo notaron todos, que hubo un cambio en el gobierno y que hubo una actitud mucho más propositiva, una actitud mucho más de ofensiva. Igual no sé si no están sobreactuando un triunfalismo que no, digamos, no se condice con los resultados tampoco. Vos sí que el ¿no? presidente, más allá de la metáfora de Romina, está empoderado. O sea, que el acto, haber mandado el mensaje sobre el fondo, que el presidente dijo, ahora mando yo. Está mostrando un liderazgo que es muy importante para esta etapa que tenemos que vivir, que es una etapa de transición, donde, tarde, insisto, a diferencia de lo que ocurrió durante toda la etapa de la pandemia, los indicadores son positivos. Cuando vos ves el fin de semana y cómo se movió la gente el fin de semana, cuando vos ves cómo aumenta el consumo, cómo aumenta el trabajo, cómo aumenta la industria, vos te das cuenta que es un país que está en el rumbo correcto. Por supuesto, claro, no hay cambios de un día para el otro, pero si la economía está 10 puntos mejor que la que estaba esta misma etapa en el año pasado, y vamos a cerrar un año con 10 puntos, me parece que muestra que las políticas proactivas que ha tomado el Estado dan resultados. Pero como alguien que lo conoce al presidente, lo que te preguntaba, digamos, Jairo, se lo ve con una actitud distinta, venía, digamos, debilitado. Mi pregunta es si no es tarde para lanzar el famoso albertismo, ¿no? La corriente del albertismo que no se terminó de lanzar nunca. Estoy hablando de que vos lo que tenés que hacer, lo que me pasa a mí, yo un día antes de estar en la gestión pública estoy en muchas cosas y pienso muchas cosas y quizás estoy en militancia barrial o universitaria o la que fuera. Estoy en la gestión, estoy pensando cómo hago para mejorar las condiciones de vida. Yo siempre cuento una historia que me aprendió Néstor. Yo la verdad que fui bastante, en cierto sentido, hijo de Néstor respecto de la gestión pública. Cuando yo lo conocí a Néstor un viernes y asumí el domingo, así que no tenía ninguna historia con él, ni sabía ni cómo él, fundamentalmente Alberto fue el mediador entre uno y otro, y le pregunto, ¿qué esperás? Media hora, Casa de Santa Cruz, rodeado de 1 millón de personas. Digo, ¿qué? No nos conocemos, te tengo que preguntar, ¿qué esperás de mí? Dijo, quiero que te vayas a dormir todas las noches sabiendo que hiciste algo por la gente. Esa fue toda la definición. Yo te diría que la mejor definición del peronismo. Otros pensarán que la mejor definición de un gestor público. Yo creo que es eso, los que estamos en la gestión, y nuestras familias lo sufren, por eso yo salí de la gestión durante tanto tiempo, porque la verdad que lo sufren nuestros hijos, nuestras hijas, lo sufren toda la familia. Tenés que dedicarte a esa herramienta enorme que tenés el privilegio de tener, que son recursos del Estado para mejorar las condiciones de vida. No hay otra alternativa. Y los que trabajan conmigo se lo digo todos los días. Hay que pensar exactamente qué hicimos hoy para mejorar a la gente las condiciones de vida que sufre. Lo mío, que es ciencia, es más mediatizado, porque lo que tenemos que hacer es colocar tecnología para que haya más empresas, para que haya más trabajo. Ese es uno. O el caso de la vacuna. Digamos, ¿cómo van a tener que evaluarnos a nosotros? Bueno, por ejemplo, con este barbijo, ¿no? Que es una producción de las universidades argentinas del CONICET, que no solo sirvió por aplicación de nanotecnología, algo que se había trabajado una década antes para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente y para exportar, porque produce dólares, los test que produjimos en la Argentina durante todo este tiempo, y ahora como estamos en el camino de tener los propios procesos de vacunas argentinas, ¿no? Me parece que ahí nos va a evaluar. Hicimos lo que correspondía. Hay una evaluación, digamos, puede haber como una segunda etapa de... Pero no quiero dejar de preguntarte esto, decías no hablo con Cristina, digo, claramente, digamos, tu relación es con Alberto Fernández, lo fue antes, lo es ahora, pero le quiero preguntar a Javi esto, ¿por qué no habla Cristina? ¿Dónde está? Cristina está acá, volvió del fin de semana de estar en el Calafate, su primer viaje post-operatorio, vio al presidente por última vez en el acto de cierre de Merlo, no lo volvió a ver. En el gobierno están esperando hasta cuándo termina este silencio, no habla, no escribe cartas, lo cual también es evaluado positivamente. Esta es una de las últimas imágenes de la vicepresidenta, la última imagen pública, no fue a votar tampoco, vota en Santa Cruz y no pudo viajar para votar. Está hablando con el presidente de manera privada, por chat, esos chats que le gustan a Jairo. Está hablando con referentes económicos, tenemos ahí una foto de algunos referentes económicos, uno de los que habla es con Roberto Feletti, otro de los que habla es con Martín Guzmán, efectivamente, por el famoso plan plurianual, su economista de cabecera, que sigue siendo Axel Kicillof, y
Martín Redrado, que se está metiendo por la ventanita, después de Pero no arreglar tenía algunas bolilla negra, diferencias, Redrado, ya no, tiene bolilla no, gris, ok. tirando ya casi blanca. El año pasado le levantaron. Claro, le levantaron el veto. El veto. La verdad que lo que vos decías antes, enfrenta dos situaciones complicadas. Una, que se va a definir en los próximos días, hay tiempo hasta el lunes a la mañana, de qué pasa con la causa Autoesur y Los Sauces, que son las dos causas que más complican a la vicepresidenta, porque además están Máximo y Florencia, están los hijos. El Tribunal Federal 5 tiene que definir si los absuelve antes del juicio o se lleva a cabo el juicio. Y por el otro lado, el apuro para que el Senado, con la actual mayoría que tiene el Frente de Todos, de alguna manera avale los DNU, más de 110 DNU, Antes que cambie la composición conformación. y haya que empezar a negociar. Daniel, ¿cuántas veces antes, tenemos un minuto, porque quiero saber, antes de irte a dormir decís, ¿para qué volví? ¿Para qué agarré? ¿Qué Mira, necesidad? No, la verdad que no. Y te voy a decir, parte de la trayectoria de uno tiene que ver con haber elegido siempre cargos que hacen la política de Estado. Si vos mirás en su momento las políticas que hicimos en educación, fueron votadas casi por unanimidad por el Congreso. Por eso ninguna está cuestionada. Sí. Me tocó estar en Malvinas. El año pasado se votaron, en medio de toda esta discusión y el debate, se votaron 3 leyes que propuso el presidente, que nosotros elevamos, sobre Malvinas. Por ejemplo, la plataforma continental argentina y el nuevo límite, que amplía enormemente nuestro territorio, y fueron por unanimidad. Y en ciencia también me toca trabajar en esta dirección. Te digo, para mí es un placer verme con referentes de la oposición. En este país decís, pero estaba tan bien. No, sí, lo dije por eso en el 2007, cuando fui elegido senador. Dejé el ministerio, a pesar de haber podido continuar, porque te insisto, hay un momento en cuando es una carga, te das cuenta que estás trabajando a media máquina, te das cuenta que ya no lo haces con placer, no es la pasión que uno pone. Ahora sentí, y lo siento, quizás en mi tono se nota también, mucha pasión en lo que estoy haciendo, porque creo que el país depende de la ciencia y de la tecnología. Que cambiemos el país depende de ese